Ahora vamos a presentarlo a Matías Gileta, porque él es sociólogo. Vamos a tenerlos en todo este bloque porque nos interesa saber todo lo que ha pasado a nivel sociedad con Matías, que por supuesto la tiene mejor clara que nosotros. A ver, Matías, bienvenido. Hola, muchas gracias por la comunicación y un Hola. gusto. Hola, Matías. Un gusto tenerte ahí del otro lado. Lástima, yo te quería Gracias. tener acá en el sillón, Matías. No faltará oportunidad seguramente, Pero sí, por supuesto. La próxima te traemos para acá, tomamos distancia y por tenemos todo el supuesto, programa. Te vamos a pero estrujir cómo bien, no. como se dice. Es un gusto completamente, un gusto. Bueno, Es un gusto. bueno, Matías, bueno, a ver, cuando nosotros hablamos de pandemia, empezamos a hablar de esto de reinventarse a nivel sociedad, no solamente con los vínculos, sino a través de las conexiones. Y ahí es donde también empezamos a tener diferentes inconvenientes. Esto es así, Matías, contanos un poco, a ver, cuando empieza toda esta pandemia, cómo empieza ya a sociabilizarse la gente en manera diferente. Claro, evidentemente, desde principio del año pasado, desde el mes de marzo, cuando se declaró ya la cuarentena, o más precisamente dicho, el ASPO, ¿no? Aislamiento social preventivo obligatorio de parte del gobierno nacional, evidentemente hubo un cambio importantísimo en la vida cotidiana de las personas, de todas las personas, ¿no? Totalmente. La vida cotidiana que conocieron hasta ese momento cambió completamente de un momento para el otro y no fue fácil empezar a adaptarse a ese nuevo contexto que llega hasta el día de hoy, ¿no? No es fácil dejar de ver a familiares y amigos, amigas con quienes nos veíamos frecuentemente y no poder hacerlo. Eh, Encima la incertidumbre de no saber estas medidas hasta cuándo son, que si volvemos para atrás en las fases o si no, ahora se está volviendo a comentar de que al parecer el fin de semana va a haber mayores restricciones y la semana que viene no se sabe. Entonces, Ok. todo esto constituye un escenario muy dificultoso para las personas, pero porque, insisto, hubo un cambio muy abrupto en sus vidas cotidianas. Y siempre, como un poco sabemos desde la sociología, la vida cotidiana está hecha de rutinas por sobre todas las cosas, ¿no? La vida cotidiana está hecha de rutinas que prácticamente muchas veces llevamos a cabo sin cuestionarlas o de manera hasta sin pensar que las estamos haciendo, y eso cambió. Así que no es fácil, y no es fácil en el común de la gente y en ningún sector, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente trabajo, bueno, yo soy docente universitario y en la universidad debimos de un momento para el otro y por supuesto hemos contado con apoyo institucional o con especialistas que nos iban explicando, pero tuvimos que aprender a adaptarnos a usar estas tecnologías de comunicación como Zoom, como Meet. Fue mucho de ensayo y error. Hubo un aprendizaje que en algunos casos fue más dificultoso porque hubo gente que por ahí no tenía ningún conocimiento de esto y tuvo que aprenderlo. Otras personas les cuesta porque no tienen las mejores condiciones en sus casas para trabajar o para estudiar. A veces no es la mejor conectividad, a veces no cuentan con los equipos necesarios. A veces hay situaciones en que la familia y la casa tienen características que no te permiten estudiar o trabajar. Entonces, pero eso es un ejemplo, ¿no? En general fue un cambio rotundo en la vida cotidiana de las personas, sin lugar a dudas. Y bueno, y eso también hace que, como algunos especialistas que tienen que ver más con la psicología plantean, claramente estos nuevos escenarios y esta incertidumbre que nos rodea, que además yo quería comentar también que tiene que ver mucho con lo económico y social, lleva a consecuencias muy negativas a nivel de la subjetividad y de la psiquis de las personas. Así que es Sí. una situación muy difícil, que bueno, que tenemos que tratar de atravesar de la mejor manera, pero es una situación muy difícil. Yo ahí ya cierro con esta respuesta, pero no quería dejar de comentar unas cosas que tengo apuntadas que después en su momento te las cuento, ¿sí? Bien. Matías, cuando hablamos de esto de conectividad que vos decías hace un momento, cuando hablamos de todo eso,
tenemos que decir también de que no todos tenemos esa oportunidad de la conexión. A ver, no todo el mundo, los abuelos en general, la tercera edad, la gente de menor recurso, la gente más vulnerable, no todos tienen la posibilidad, han tenido la posibilidad de esto del Zoom, esto de poder hablarse por teléfono, esto de poder conectarse. Y la verdad que se ha sufrido y se ha sufrido durante muchísimo tiempo, y en la actualidad tenemos gente, por ejemplo, abuelos que tienen a sus hijos en Buenos Aires, que todavía no los pudieron ver desde hace 1 año y medio. Entonces, digo, a nivel sociedad, esto, ¿qué es lo que hace? Te apaga, porque hoy necesitamos sostener a una sociedad que está totalmente quebrada, pero en todos los sentidos. Absolutamente de acuerdo. No solamente moral, sino económico. Absolutamente de acuerdo. Es como un conjunto de cosas que la verdad que te lleva al no saber a dónde estás parado, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Vos pusiste un dedo en la tecla y yo justamente sobre eso quería explayarme un poquito más. Bueno, de hecho, hablamos de adultos y adultas mayores, ¿sí? Efectivamente, es un sector de la sociedad muy golpeado, extremadamente golpeado por este contexto. Primero por la transformación de las relaciones cotidianas que tenían con sus familiares y demás, ¿no? Eso está claro. Pero además, no olvidemos que estamos en un país en donde los adultos mayores, en una amplia franja, están pasando por situaciones económicas muy difíciles, muy difíciles. Desde hace años vienen sufriendo recortes por los gobiernos de todos los signos políticos. Y en muchos casos la jubilación, y la jubilación mínima, de hecho, está en niveles absolutamente inaceptables, que no alcanzan para nada. ¿No? Entonces hay que también tener en cuenta eso para ver cómo está sufriendo este contexto, por lo menos la gran mayoría de las personas adultas mayores. Bien. Y en general eso, yo quería plantearte algo que vos lo acabás de comentar. Esta pandemia y las políticas gubernamentales que se llevan a cabo para enfrentarla, en su momento el ASPO y luego el DISPO, y luego, bueno, ahora llegamos ahora y no sabemos bien si volvemos, si bajamos de fase, no se sabe bien. La cuestión es que todo eso se plasma en un país con profundas desigualdades sociales y económicas, profundísimas. Esa es la cuestión que vos misma lo comentaste recién. Profundas desigualdades estructurales que no son de ayer. Te diría que hasta podemos pensar que se vienen dando y profundizando en las últimas 5 décadas, que todos los gobiernos que han pasado por el país, de uno o de otro signo político, en realidad ninguno ha hecho transformaciones de fondo para resolver esas desigualdades. Entonces no podemos entender las consecuencias de esta pandemia y de las políticas gubernamentales que se llevan a cabo si no se entiende ese marco de desigualdad estructural, social tan profunda. Yo tengo algunos datos para comentar, que son datos que ya todos los conocemos y porque están muy presentes en los medios, y de hecho creo no estar diciendo nada demasiado original, pero me parece que hay que subrayar esto. Vivimos en un país con un 50% de pobreza, es decir, tenemos 1 de 2 argentinos que están bajo la línea de pobreza, es decir, reciben un ingreso que no les permite cubrir el valor de la llamada canasta básica total. Matías, ¿qué es lo que se dice normalmente? Las necesidades básicas están totalmente insatisfechas. Absolutamente. Totalmente. 50%. Mira, yo te cuento que hace poco estaba mirando un video en YouTube sobre la Argentina en 1993, y era noticia, una mala noticia que salía en los medios, que hablaba de la situación social difícil de Argentina en ese momento, porque se había llegado a 17% de pobreza. Claro. Año 93, ahora tenemos 50. Y tenemos el 62% de los niños en situación de pobreza. Exactamente, claro. Porque no es exacto, hay que verlo. O si te vas al conurbano,
probablemente el conurbano bonaerense, probablemente ese porcentaje de pobreza aún aumenta todavía. Totalmente. Y el desempleo y el trabajo informal, tenemos 30-35% de personas que trabajan en condiciones de informalidad. ¿Cómo esas personas van a poder encerrarse si se encierran? No pueden conseguir el sustento, el ingreso para vivir. Tienen que obligatoriamente salir. Entonces, esto te lleva a un cuadro muy complicado. Eso explica también por qué las autoridades gubernamentales no van más a fondo con las restricciones, y eso explica por qué hay una creciente intolerancia social a las restricciones. Totalmente, totalmente. Pero yo quiero, y con esto te cierro la respuesta, el último dato, nomás que se lo tomo a Carlos Pagni, por una cuestión de honestidad lo cito, que en su programa del lunes pasado citaba una encuesta en donde planteaba que lo que pareciera ir a contramano del sentido común, el aumento del nivel de intolerancia a la restricción, es decir, de condena a las restricciones y de estar a favor de una mayor apertura, no significa necesariamente que la gente ha ido perdiendo el miedo al contagio. Al contrario, también ha aumentado el miedo al contagio. Las dos cosas han ido de la mano. Un aumento al miedo al contagio y un aumento de la preocupación por la situación económica. Es muy grave lo que estamos viviendo. Totalmente, totalmente. Ahora digo, fíjate, Matías, que las relaciones personales son tan difíciles que cuando menos nos dimos cuenta tuvimos que empezar a convivir con toda la familia adentro de una casa que antes, en esta rutina diaria, no se daba. Entonces, cuando tenés que empezar a convivir, empezaron los inconvenientes familiares, donde hoy tenemos más separaciones que en los últimos años, ¿no? En este año y medio de pandemia que llevamos. Digo, ¿a dónde quedan esas relaciones? ¿A dónde queda ese vínculo cuando lo que se quebró realmente fue la columna vertebral, que es la familia? Sí, son todas consecuencias de un estado de situación sumamente difícil, cuyo futuro, cuyas posibles salidas son inciertas, son totalmente inciertas, porque, bueno, obviamente lo que decimos, ¿no? Aparte de una pandemia que no cesa, aparte de una situación o una serie de políticas sanitarias que, en mi punto de vista, no han sido demasiado bien instrumentadas. En mi punto de vista, por ejemplo, he visto que no se ha llevado a cabo el plan de vacunación que se está llevando hasta ahora implementando un conjunto de criterios claros, transparentes. Para mí no es tan claro eso. Y a eso agregarle la situación económica tan difícil, con un Estado además pasando por una crisis fiscal de gran gravedad, muy severa, fuertemente endeudado, así que realmente sí, las consecuencias sociales son graves, sin duda. Yo siempre digo, cuando se quiebra esa columna vertebral, es mortal, ¿no? Porque se quiebra el núcleo de la familia, que es lo que sostiene realmente desde siempre, desde el hombre en la tierra, que es lo que sostiene realmente. Ahora, yo digo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque tenemos pandemia para rato, tenemos, no sé si este encierro general, porque el tema de las restricciones los gobiernos lo van manejando según la cantidad de casos, pero sí este tema del contacto. Hemos perdido y nos hemos vuelto un poco fríos a la hora del saludo, a la hora de esto de poder conectarse, a la hora de estar en contacto con el otro. ¿Cómo hace la sociedad para sanar esto? Bueno, supongo que cuando existan cada vez más personas vacunadas, con las 2 dosis como corresponde, va a haber un sentimiento de seguridad un poco mayor para volver a esos contactos, a esos vínculos, a esas maneras de relacionarse cara a cara, ¿no? Cara a cara. Será cuestión de tiempo. La verdad que no tengo una respuesta clara sobre este aspecto, pero bueno,
supongo que cuando exista cada vez más un sector de la población cada vez mayor vacunado, y muchas cosas se van a ir, digamos, va a haber una mayor seguridad de parte de la gente para empezar a relacionarse de la manera en que lo hacía antes. Es la única manera que puedo ver de salida. Desde el hoy, ¿no? Matías, en los niños, un gran tema, que era lo que decíamos recién también, esto de que el niño lo que siente es que se ha quedado como solo o en el medio de diferentes situaciones. Cuando hablo solo, hablo de un niño que vive en una familia donde está rodeada de problemas y donde interiormente se siente culpable. ¿Qué lugar ocupa el niño en esta sociedad y cómo lo afecta y cómo va a quedar de ahora en más? Y yo creo, a partir de escuchar a especialistas, no es la infancia, el tema de la infancia no es mi especialidad, pero escuchando especialistas, entiendo de que de la misma manera que sucedía con los adultos mayores, también niños, niñas y adolescentes son un sector de la sociedad especialmente afectado por este contexto, por el cambio tan fuerte, ¿no?, en sus vínculos, y en una edad como la infancia, en donde tanto necesitan esos espacios de sociabilidad, ¿no?, con sus pares, para ir construyendo, digamos, su personalidad y demás, en esa etapa tan importante que es la infancia. Entonces sí, creo que es un sector de la sociedad que ha sufrido y está sufriendo mucho toda esta situación, también la incertidumbre, lo que pasa con las escuelas, si cierran, si no cierran, como distintos sectores con distintos intereses, desde luego, plantean distintas cuestiones al respecto. Así que también es un sector que hay que atender porque ha sido particularmente sensible a este contexto, sí, ¿no? Totalmente afectado. Matías, esta última pregunta, porque la verdad que cuando uno habla de pandemia, cuando decidiste estudiar esta carrera, ¿en algún momento, en algún punto, en alguna situación, se te ocurrió tener que vivir y tener que decir, a ver, en la sociedad, en épocas de pandemia, ¿cómo se puede manejar esto? No, la verdad que no. La verdad que no. Esto ha sido totalmente imprevisto, ¿no? Totalmente imprevisto. Más allá de que estaba desde distintos sectores por ahí, sobre todo sectores que tienen que ver con los estudios y las luchas socioambientales, por ahí se planteaba posibilidades de esto, de que surja algo a partir de la situación en que está en el mundo, la cuestión ambiental, las distintas formas de producción que hay en la ciudad, el campo y demás, etc. Pero fue una cosa totalmente imprevista, y en lo particular no, en absoluto, no, nunca. Desde luego que, como vos lo planteás, para la sociología y en general para las ciencias sociales, una pandemia de estas características, que te diría, y esto tampoco es una idea que me pertenece, lo escuché decir a Juan José Sebrelli esta cuestión, esta pandemia es única en la historia en cuanto a sus alcances, que son efectivamente alcances estrictamente mundiales, globales. Totalmente. Las pandemias anteriores, como la fiebre española a principios del siglo XX, o la peste negra en la época de la Edad Media, eventualmente tomaban sectores importantes de Europa, claro, pero no el mundo entero. Sí. Es decir, es la primera vez que vivimos una pandemia estrictamente global, y entonces por eso es que hay tanta perplejidad frente a esta situación. Y claramente una característica global que fue producto, obviamente, de las interacciones a nivel global de los individuos, de los países, las naciones, los medios de transporte tan desarrollados como nunca antes en la historia. Entonces, esto es inaudito, y para la ciencia social, y particularmente la sociología, es un objeto interesantísimo. El problema es que me parece, y ya que hablamos del tema, es que no
participa la perspectiva sociológica con todo lo que tiene para ofrecer. De hecho, hay ramas de la sociología que son específicamente, que abordan específicamente temas de salud, como es la sociología de la salud, por ejemplo, ¿no? Sí. Y sin embargo, esa perspectiva sociológica no está tan presente en los espacios donde se toman las decisiones y las decisiones políticas sobre el tema como debería estarlo. Yo creo que hay un fuerte sesgo de una mirada médica, una mirada, si se quiere, epidemiológica, pero falta la perspectiva de las ciencias sociales, insisto, no solo a nivel académico, sino en los espacios en donde existen especialistas que asesoran para la toma de decisiones políticas sobre este tema. Creo que debería haber más participación de científicos y científicas sociales. Totalmente. Matías, bueno, la próxima te quiero acá en el living, porque cuando salgamos un poco, vayamos saliendo un poco de toda esta pandemia, va a ser importante algunos consejos para volver a reinsertarse nuevamente en esta sociedad que tanto tenemos para dar.